Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. ¿Cómo le parece que al frente de una iglesia cristiana montaron un bar con prostíbulo incluido? Como decían antes, un lugar de tolerancia, decían, ¿no? Entonces, eso funcionaba las 24 horas. Imaginen ustedes con una iglesia aquí al frente, con un bar aquí al frente, que las 24 horas sea música de cantina, peleas, prostíbulo. ¿Qué le parece eso? No, pues terrible, ¿no? Entonces la iglesia se une con el pastor y el pastor dice: vamos a orar para que Dios haga algo y quite ese lugar de ahí, que Dios haga un milagro, yo no sé, pero Dios tiene que hacer algo para quitarnos eso de ahí. Y el señor, el dueño del bar, era un ateo, no creía en Dios, no creía en nada, y se dio cuenta que la iglesia estaba levantando una oración para que su negocio se acabara. ¿Cómo le parece que un día, muy raro, ha caído un rayo sobre el bar y se quemó el bar inmediatamente? O sea, no hubo una explicación, cayó un rayo y se incendió el bar, ya se quedó sin bar. Entonces el señor, muy enojado, los niños pueden pasar a su clase rápidamente para no perdernos de la historia. Los niños, rápidamente. Listo, ahí vamos, ¿no? Entonces el señor del bar, muy enojado, pone una denuncia, le pone una demanda al pastor. Entonces cita al pastor ante el juez: vea, es que este señor se unió con su iglesia para orar y mire, ha caído un rayo sobre mi bar, entonces él me tiene que pagar cada centavo. Y el pastor decía: pero ¿cómo puede decir esto? ¿Él cómo puede probar esto? ¿Quién sabe? Es que eso es imposible. ¿Cómo es que nosotros orando va a caer un rayo en ese bar y lo va a dañar? No, yo no voy a pagar nada. Entonces llega el juez y se queda mirando y dice: increíble, nunca había visto un ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que su oración tiene poder para hacer eso. ¿Cómo le parece? Terrible, ¿no? Ahora sí saluda a su hermano que está al lado. Pues coméntele algo, ¿no? ¿Cómo la ve pues ese pastor? Dígale algo. Tremendo, ¿no, ese pastor? Bueno, ahora sí vamos a allí está. Le voy a pedir que nos concentremos en este tiempo de la palabra que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Mi amor Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te adoramos. Dele gracias a Dios. Han sido tiempos difíciles, sí. Han llegado momentos en que ya no queremos batallar más, sí. Pero aquí estamos, Señor. Venimos a este lugar para aprender cada día más de ti, Señor, porque creemos en ti, porque te amamos, porque sabemos de que tienes cosas grandes para nuestra vida, Señor. Sabemos de que apenas estamos conociendo un poquito de ti, apenas estamos viendo un fragmento de la verdad, porque en el reino, Señor, tienes cosas, tiene galardones, tiene recompensas, Señor, para nosotros. Señor, pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Te pido de que esta palabra sea guiada por ti, de que dispongas cada corazón, cada vida, Señor, cada mente, para que hoy sea un día diferente y podamos irnos, Señor, renovados, tocados por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy traigo una palabra, un mensaje para esas personas que están muy cansadas. Puede ser cansadas del cuerpo, ¿no? Uno a veces se cansa, se agota, pues uno a veces se cansa espiritualmente.
en otras ocasiones se cansa el alma, ¿no? Uno no sé, es un cansancio. Yo me he sentido cansado. ¿Quién ha sentido cansado? No, a veces se cansa de todo. Más, llega a la casa y está cansado. Duerme todo el día y se levanta por la mañana y está cansado. Está cansado de las situaciones, está cansado como del alma, está cansado de buscar a Dios, y eso es normal, eso suele pasar en las personas. Pero quiero decirle de que muchas personas que se cansan renuncian a todo y no quieren luchar, no quieren pelear por una última batalla que tenemos que luchar, ¿cierto? Y eso, como le estoy diciendo, eso es normal. Y a veces le dicen: pastor, es que he estado tanto tiempo luchando con esta situación, es que he estado luchando contra esta enfermedad, contra este problema, y definitivamente yo no puedo dar un paso más, no puedo pelear más porque estoy cansado. Muchas veces nos desanimamos, otras veces nos apartamos de los caminos del Señor, y en algunas ocasiones nos apresuramos a criticar y a revirarle a Dios. Entonces llegamos y decimos: no, Dios, definitivamente aquí no ha pasado nada, yo he estado mucho tiempo orando por este problema, cada día es peor. He estado, Señor, buscándote, ayuno y oro, y la verdad es que no quiero seguir adelante. Pero yo les quiero decir una cosa: todos nosotros apenas estamos viendo un pequeño fragmento de la verdad, apenas estamos viviendo un pedacito chiquitico, y no estamos esperando, porque el Señor al otro día va a traer una bendición más grande. ¿Quiénes creen eso? Amén, ¿sí o no? Y a veces nos la pasamos de mal en peor. Y cuando nos la pasamos de mal en peor, entonces llegan esos momentos en que uno solo busca de un Dios bombero. Y entonces uno ve esas personas, esos hermanos en la iglesia, que solo vienen cuando están en problemas, ¿no? Son comunes, ¿no? Casi siempre se sientan en la silla de adelante. Entonces, y eso el pastor dice: vamos a orar, y eso, mejor dicho, sacan hasta banderas, se arrodillan, traen un mercado grandísimo, ¿cierto? Y como Dios es tan bueno y tan misericordioso, hace un milagro por ellos. ¿Y sabe qué pasa? Pues tratan a Dios como un empleado, ¿cierto? Llega Jesús y le pasa la hoja de vida a usted. Vea, hijo mío, esta es mi hoja de vida. Hay más de 3.000 promesas, tengo muchas cosas para usted. Entonces usted coge y revisa esta hoja de vida y le dice al Señor: bueno, no nos llamen, nosotros lo llamamos, ¿cierto? Y tratamos muchas veces a Dios como un empleado. Esas situaciones son las que a veces nos llevan, como les decía al comienzo, a estar cansados, a estar débiles, a no querer buscar de Dios en muchos momentos, ¿sí o no? Había un sabio leñador, una historia que escuché que me gusta muchísimo. Había un sabio leñador, era sabio pero era pobre, no era rico, que tenía un caballo hermoso, un caballo blanco pura sangre. Mejor dicho, los caballos que ven en el paseo no le quedan ni en pañales. Es un caballo grandísimo, hermoso, y era lo único que tenía el sabio leñador, que además era muy pobre. Entonces era un caballo que todo el pueblo quería, pues porque era lo más hermoso que había. Entonces llega al pueblo y va donde el leñador y le dice: oiga, ¿usted por qué no nos vende ese caballo? Usted es tan pobre, véndanos ese caballo, le pagamos lo que sea. Mejor dicho, usted queda rico. Y él dice: no, yo no puedo hacer eso. ¿Ustedes venderían un hijo? Entonces todo el mundo: no. ¿Ustedes venderían algo que aman mucho? Y dijeron: no, entonces yo no puedo vender mi caballo. El caballo es mío y no lo puedo vender. Bueno, este leñador, ¿cómo le parece que a la mañana siguiente se levanta el leñador y se da cuenta que la puerta del establo está abierta y no está el caballo? Entonces va al pueblo y le dice: oiga, leñador, usted, mejor dicho, usted está maldito. Le decían así: usted está maldito, usted es muy de malas. Si hubiera vendido el caballo, en ese momento serías rico, pero ahora ni tienes el caballo y sigues siendo tan pobre como antes. No, ese leñador sí es muy de malas, está muy maldito. Entonces dice el leñador: no me digan maldito, no me digan de malas, no. ¿Quién sabe lo que Dios trae para mañana? Apenas estamos viendo un fragmento de la verdad.
que yo no sé qué es lo que va a traer Dios mañana. Esperemos a ver. No digan de que yo soy maldito, aprendan a hablar. Digan, el caballo no está, pero digan que yo soy maldito. ¿Cómo le parece que a los 8 días regresa el caballo con otros 12 caballos más? O sea que el leñador no tenía un caballo, sino que tenía ¿cuántos? 13 caballos. Entonces viene el pueblo y le dice, oiga leñador, usted verdaderamente por eso decía de que no nos apresuremos, de que un fragmento de la verdad. Usted sí sabía de que Dios iba a traer algo. Usted verdaderamente es un sabio, ahora eres rico. Ahora siéntate, vende esos caballos y disfruta de tus riquezas. No me digan que soy bendecido, no digan eso. ¿Quién sabe lo que Dios tiene para mañana? Apenas estamos viendo un fragmento de la verdad. ¿Quién sabe lo que Dios traerá mañana? ¿Yo cómo me voy a gastar todo esto? No, esperen, apenas estamos viendo un fragmento de la verdad, no se apresuren. A los días, su hijo estaba domando uno de esos caballos con tal infortunio que un caballo con sus patas lo golpeó y le partió las 2 piernas. Quedó inválido. Llega al pueblo y le dice, no, leñador, verdaderamente sí estás maldito. No, eres muy de malas. ¿Cómo te va a pasar eso? Si hubieras vendido tu caballo, serías rico. Y así tu caballo no hubiera traído ese poco de caballos y mira cómo está tu hijo. Definitivamente estás muy mal, tienes una maldición y lo lamentamos. Dice el leñador, no, un momento, no me digan que estoy maldito. Apenas estamos viendo ¿qué? Un fragmento de la verdad. ¿Quién sabe lo que Dios traerá cuando? Mañana. No se apresuren, tranquilos. Bueno, eso quedó así. ¿Cómo le parece que a los meses hubo una guerra y reclutaron a todos los jóvenes? Y todos los jóvenes murieron, menos el hijo del leñador porque estaba ¿qué? Inválido. Entonces llega al pueblo y le dice, oiga leñador, usted sí es muy sabio, usted es muy bendecido, usted sí mejor dicho, vea, tiene su hijo. Entonces le dice el leñador, un momentico, no me diga bendecido, quién sabe lo que Dios traerá para mañana. Entonces me gusta mucho esa historia porque yo creo que uno debería vivir la vida así, ¿no? Llega uno y se carga por unas cosas, en algunas ocasiones se desanima tanto, tira la toalla, ¿cierto? Y a veces tomamos malas decisiones y no sabemos que apenas era un fragmento de la verdad, de que Dios iba a traer algo mejor para el otro día, pero por nuestras malas decisiones a veces hacemos de que las cosas nos vayan ¿de qué? De mal en peor, ¿sí o no? Entonces dígale a su hermano, no se apresure, quién sabe lo que Dios traerá mañana. Estamos viendo apenas un fragmento de la verdad. Dígale a su hermano, no importa cuál sea su problema, apenas estamos viendo un fragmento de la verdad. Y si ustedes echan memoria y se acuerdan, en muchas situaciones que ya pasaron, ustedes se dan cuenta de que verdaderamente nos preocupamos por bobadas, ¿no? Yo un día llegué a llorar por un examen y yo digo ahorita, oiga, qué bobada, ¿no? Algunos llegaron a llorar por un novio, ¿no? Y ustedes ahora dicen, oiga, verdaderamente yo me cargué y me afligí y entré en depresión por una bobada, ¿sí o no? Otras veces por una mujer. Y ahora que ya tienes 2 o 3 hijos hermosos, bueno, no tan hermosos, pero para los papás todos los hijos son hermosos, ustedes dicen, verdaderamente yo me cargaba por bobadas, pero ahora me doy cuenta de que yo solo estaba viviendo ¿qué? Un pedacito de la verdad, y que las cosas en ese tiempo, y que no valía la pena haberme cargado, haber llorado, no valía la pena, ¿sí o no? Porque Dios tenía cosas para nosotros ¿qué? Mejores. ¿Están entendiendo, no, iglesia? Bueno, ¿cómo le parece que ahora sí vamos a la Biblia? ¿Cómo le parece que David, el rey David, él tenía un ejército? El rey David pasó una situación tan difícil, yo creo que igual a la que yo le estoy contando, una situación de desánimo, una situación de carga, una situación en donde el temor había venido sobre él, una situación en donde él hubiera dicho, ¿sabe qué, Dios? Yo no voy a luchar más esta batalla, yo estoy cansado de esta situación. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 30, pero quiero decirle antes, David sabía que lo que estaba viviendo y que esa situación apenas era un fragmento de la verdad, era apenas un fragmento de lo que Dios tenía para él.
Y quiero decirle de que si usted está hoy pasando por una situación difícil, una enfermedad, quiero decirte de que usted apenas está pasando por un fragmento chiquitico, pero que Dios tiene cosas grandes para ti. Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Neguev y al Siclag, y habían asolado ¿a quién? Asolaron a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Era como un secuestro. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba como quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados ¿qué? Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron ¿cómo? Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no me imagino eso. ¿Cómo puede llorar uno hasta que le falten las fuerzas para llorar? Así lloran nuestros hombres. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también que fueron cautivas, se las llevaron a todas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en ¿qué? ¿Cierto? Los mismos síntomas que yo le decía al comienzo, ¿cierto? Cansados, estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Me encanta este pedacito. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David ¿qué? Consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 9. Partió pues David, él y los ¿cuántos? 600 hombres con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor. Un torrente es como un río con algunos rápidos, o sea, era como, como el río Tuluá, pero corrientoso y hondito, ¿cierto? Llegaron al torrente de Besor, donde ¿qué? Donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con ¿cuántos? Con 400 hombres, porque se quedaron atrás ¿cuántos? 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué pasó allí? David había dejado en Siclag a todas las familias de sus soldados, sus hijos, sus esposas, sus nueras, sus suegras, sus hijos, sus nietos, a todo mundo los habían dejado en un campamento que se llamaba Siclag. ¿Cómo le parece que él y su tropa, que eran 600, se habían ido de pueblo en pueblo, ¿cierto? Luchando y batallando, porque eso les había dicho Dios. Y en cada lucha y batalla que habían tenido por allá, habían tenido la victoria. Y ellos rescataban y se ganaban un botín. Un botín era, por ejemplo, la comida, oro, los bienes, alimentos, ganado. Pero cuando ellos, ya cansados de la batalla, porque habían tenido muchas batallas, ustedes pueden leer esto en Crónicas, que lo dice bien, habían tenido muchas batallas, llegan a ver a sus familias con esa esperanza, y cuando llegan a Siclag, ¿sí o no?, ¿qué se encuentran? Vacío, y estaba todo quemado, y por ningún lado sus familias. ¿Cómo imaginan la situación ustedes? Unos soldados cansados de luchar, quizás heridos, ¿cierto?
y llegan y no encuentran a sus familias. Yo creo que es una situación muy difícil, ¿no? Dice la palabra de que estaban desolados, estaban tristes, estaban atribulados, se sentían culpables porque habían podido derrotar una recantidad de gente, acabar con todo el mundo, pero no habían podido rescatar a su familia, ¿sí o no? Y aún David estaba muy afligido, aún David estaba muy triste, aún David estaba muy cargado, porque el pueblo lo quería apedrear, porque él era el líder, ¿sí o no? Me gusta mucho esta parte donde dice de que más David se fortaleció en Jehová, ¿cierto? David busca a Dios y se da cuenta de que todo lo que está pasando solamente es un ¿qué? Es un fragmento de la verdad. Todo lo que está pasando apenas es un pedacito, ¿sí o no? Entonces esto le da fuerzas para levantarse. Entonces él le dice a Dios, bueno Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que los persigo? Él le dice, hágale mijo, le doy el permiso, yo no sé cómo voy a hacer, pero tranquilo que esa victoria es suya. Debería ser Dios nuestra primera consulta, pero uno lastimosamente a veces se da cuenta de que cristianos, en vez de consultar directamente a Dios, consultan la brujería, consultan el horóscopo, a ver qué les tiene Dios, a ver qué les depara el futuro, ¿cierto? Y es triste porque uno se da cuenta, uno los ve y ellos creen que uno no se da cuenta, pero mentira es que uno sí se da cuenta, porque eso es espiritual. Cuando los cristianos van y consultan el horóscopo, van y buscan la brujería, ponen debajo de la puerta una sábila con una herradura, para que entren las bendiciones, para ver qué les depara el futuro, ¿cierto? Y ahí es cuando entramos en ese engaño. Y ahí es cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros no las podemos soportar. Porque hemos puesto en primer lugar ¿qué? Muchas cosas en vez de la presencia de Dios. David era un hombre muy inteligente, ¿cierto? Luego no sé cómo hace David para convencer a 600 hombres que están afligidos. No me imagino cómo hace. Pero él arranca con esos 600 hombres hasta que llegan ¿a dónde? A un torrente que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? Besor, como yo le decía, ¿sí o no? Ahora le pregunto yo, ¿cómo hace un pastor, cómo hace un líder para decirle a un cristiano, a una oveja, de que batallen juntos si la oveja ya está cansada? Es posible de que muchos de aquí estemos cansados por muchas situaciones, ya vamos más adelante a llegar a ese punto. ¿Cómo hace un líder, cómo hace un pastor, cómo hace uno para decirle a una persona de que siga adelante, que batalle juntos? ¿Cómo hace uno para decirle a una persona que tiene un familiar en cama, que tiene un familiar entubado, quizás en coma, quizás con una enfermedad terminal? ¿Cómo hace uno para decirle, tranquilo, apenas esto es un fragmento de la verdad, no sabemos lo que Dios trae para mañana? ¿Sabe qué ha pasado cuando lo he hecho? Me dice, no, verdaderamente yo ya no creo. Porque hemos orado, hemos buscado mucho y la verdad no encontramos una solución y estamos cansados, ¿sí o no? Entonces uno le puede decir, bueno, pero por lo menos luche por su familia, y otros van a decir, pero luchar por la familia es más fácil, pero no, porque también me doy cuenta esposos o esposas que dicen, ya verdaderamente yo ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa, ¿cierto? Llegan situaciones en donde el hogar se vuelve un caos, hijos en las drogas, rebeldía, un esposo que te castiga, un esposo que te da maltrato, una esposa que te castiga. Llegan momentos en que llegas a ese hogar y dices, no, yo por este hogar no lucho. Y por eso muchas veces los hogares cristianos se deterioran y se acaban, porque hace falta la presencia de Dios. ¿Cómo hace uno para decirle a una familia, a un hogar de esto, luche la última batalla? Hay que levantarse. No se pueden quedar como esos soldados en el arroyo, porque ellos se quedaron ahí. ¿Cuántos se quedaron? 200. ¿Por qué decía la palabra que se quedaron? Porque estaban ¿qué? Cansados de luchar y no sabían. Si ustedes siguen leyendo, ¿sabe dónde estaba la familia? ¿Sabe dónde estaban ellos? Al otro lado del arroyo. O sea que lo único que tenían que hacer era que pasar el arroyo y rescatar su familia, porque Dios ya les había entregado esa victoria en sus manos. ¿Qué es lo que hace que un cristiano ya no quiera luchar ni por su familia?
¿Cómo hace una persona para decirle a otro, lucha por tus hijos? Así los odies. Porque también uno se da cuenta de que hay padres que odian a los hijos y hijos que odian a los padres, ¿cierto? Y es una cuestión de los últimos tiempos que estamos pasando, ¿cierto? Cuando pasa esto ya pierdes la fe, ya no quieres luchar más. Ahí es donde te olvidas de Dios y empiezas a dudar. Y es una situación por la que todos hemos pasado. Aquí yo no vengo a juzgar a nadie, porque todos hemos pasado por esa situación. Entonces llega un momento en que no, pastor, ya no quiero servir más, estoy cansado, estoy empezando a dudar del poder de Dios. Oro, hago lo que sea, me estoy portando bien y verdad que no puedo con esa situación, ¿cierto? Y como les estoy diciendo, es algo que es normal, que puede desanimar más a alguien que su pareja, que su esposo, que sus hijos no quieran luchar por su vida, por su ministerio. Yo creo que eso desanima a cualquiera, ¿sí o no? He visto como por un integrante de la familia que se desanima y se tira al mundo, toda la familia se aparta. Eso desanima en gran manera. He visto a lo largo de los años como cristiano, llevo por ahí creo que unos 15 años de ser cristiano, gente con ministerios, gente que se ha cansado y ha dejado las cosas atrás. Ahora, cuando ustedes están atrapados en el arroyo, a un lado del arroyo, no estoy hablando solamente de la familia, ni estoy hablando de problemas como enfermedades, también estoy hablando del pecado. Porque hay algunos que han estado sirviendo, han estado batallando con Dios, ¿cierto? Y por causa de un pecado nos quedamos al lado del arroyo, ¿cierto? Hay varias situaciones, puede ser el orgullo, nos quedamos al lado del arroyo y no queremos batallar más, ¿cierto? Puede ser la envidia, la murmuración, la idolatría. No solo la idolatría se aplica a adorar imágenes, se puede ser idólatra con sus hijos o con su esposo o con su esposa o nietos o en fin, cualquier cosa que pongas en primer lugar que a Dios. Y hay ciertas situaciones en nuestra vida que nos hacen al lado de un arroyo y que nos privan y que hay algo espiritual que no nos deja cruzar ese arroyo para poder alcanzar la bendición de Dios. Y cuando estamos en ese pecado, en esa situación, nos cansamos de batallar y ahí es donde le decimos a Dios no queremos más, y ahí es donde todo lo que hemos regalado, y ahí es donde le decimos a Dios ¿dónde está tu bendición? Pero tú eres el culpable, porque tú eres el que no has querido luchar por la bendición, porque te has quedado ahí y no has querido batallar más, ¿cierto? El adulterio, la fornicación, la mentira te dejan al lado del arroyo. Vivir las cosas del mundo, lo que es el licor, lo que son las rumbas, todo eso te deja a un lado del arroyo, porque todo eso te empieza a desanimar. En la iglesia donde pertenecía antes, me acuerdo de un pastor que cuando yo llegué no estaba, el Señor estaba antes, pero yo lo distinguí. Era un pastor que tenía un don tan tremendo para liberar y para el discernimiento de espíritus. Él veía a una persona y él podía hasta hablar con los demonios y tenía un poder, una autoridad tremenda, tanto así que los sacerdotes de las iglesias católicas lo mandaban a llamar porque les quedaba grande de pronto una liberación, y llegaba este pastor y le hablaba al demonio y inmediatamente quedaba libre. ¿Sabe qué pasó con este pastor? No sé qué habrá pasado en su corazón. Tuvo un problema con un hermano de la iglesia y eso causó para que ya lleve más de 20 años, se retiró del ministerio, trabaja en construcción y anda en una bicicleta. ¿Qué fue lo que pasó en ese ministerio? ¿Por qué se quedó al lado del arroyo? ¿Por qué no quiso luchar más? Porque se cansó. ¿Sí o no? Dígale a su hermano, apenas estamos viendo un fragmento de la verdad. Tú no sabes lo que Dios tiene para mañana. Lucha por tu bendición. Dígaselo, sin pena. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Bueno, aquí les voy a concluir. Si ustedes siguen leyendo, solo 400 hombres pasaron con David y ese David acabó con toda esa gente. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué pasó? Rescataron todo el botín, se quedaron con más botín todavía, rescataron a sus esposas, a sus mujeres, y cuando pasan el arroyo encuentran a esos hombres ahí que
cansados y que no pudieron cruzar el arroyo. Y las mujeres pueden leer como que le reclaman, bueno, ¿y usted qué? Y en fin, ellos no tuvieron una recompensa, no tuvieron una parte del botín. O sea que el que usted no luche por su bendición, ¿sí o no? El que usted no batalle, te quita bendición, te quita bendición. Juan capítulo 5, vamos a leer. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿un qué? Un estanque, llamado como Betesda. ¿Sabe qué significa Betesda? Significa casa de misericordia. Había un estanque, estuve investigando y dicen de que ese estanque tiene más o menos unos 160 metros de largo por 70 metros de ancho, o sea que siempre era grande. El cual tenía ¿cuántos pórticos? 5, diga, tenía 5 pórticos. No les va a olvidar esto. ¿Cuántos pórticos tenía? Versículo 3, en estos yacía una ¿qué? Multitud de enfermos. En el estanque de Betesda habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Imagine usted 38 años enfermo. Dígame la situación de este hombre. ¿Quería seguir luchando? ¿Estaba cansado, desanimado? Yo creo que sí. Imagine usted 38 años enfermo. Me imagino yo 38 años con la hoja así. Terrible, ¿no? 38 años enfermo estaba. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo lo vio? Acostado, ¿sí o no? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, o sea, no sabía que era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús ¿en dónde? O sea que ¿de dónde se fue? Después de ser sanado, ¿para dónde se fue? Para el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. Le dijo Jesús, no peques más para que no te venga, ¿qué? Alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Esa historia me encanta. Yo me imagino algo así. Imaginen ustedes el lago Chilicote, ¿sí o no? Porque era un estanque, algo así parecido. No imaginen algo así pues en cemento, no imaginen pues algo así como una pileta, no. Era un estanque y era como un lago. Ese tipo llevaba 38 años enfermo. La verdad no dice cuántos años tenía. Tenía 38 años enfermo, ¿sí o no? Y él estaba tan cansado, él estaba hacia el lado del estanque y la cosa funcionaba así. Ellos estaban pendientes porque cada rato llegaba un momento a otro y un ángel de parte de Dios tocaba el agua. Y cuando veían de que el agua se movía, el primero que se tiraba quedaba sano. Y la palabra dice que había una multitud. Imaginen cómo hacía este que era paralítico. ¿Estaba cansado o no estaba cansado? ¿Será que quería batallar o no? ¿Qué dice la palabra que cómo lo encontró Jesús? Acostado, ya tendido, un hombre que ya se desahució.
¿Sí o no? Y yo quiero decirle 3 cosas o unas cosas que yo veo acá. No sé si usted se ha convertido en un paralítico porque se ha cansado de intentarlo como este hombre. ¿Sí o no? Y por ejemplo, quiero hacer esa comparación. Las personas enfermas que están en este estanque de Bethesda son la iglesia. Sí, las personas enfermas son la iglesia. Hay unos que han decidido llevar su carga y su enfermedad por muchos años y se conforman. Entonces, hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, ¿cierto? Vienen y se sientan así como yo, con sus cargas, con sus enfermedades, con sus problemas, pero se quedan como paralíticos, quietos, y viven con esta situación. Entonces el pastor les dice: vamos hermanos, vamos a orar, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a buscar a Dios para que salgas de esta situación. Y le dice: ay no, yo mejor me quedo con esa enfermedad. Y yo me he dado cuenta de que hay gente que le gusta vivir mal. No estoy hablando económicamente, estoy hablando espiritual, social y familiarmente. Hay gente que le gusta vivir mal, hay gente que le gusta vivir como esas personas que viven en el estanque, de que se conforman, como ese paralítico que se conformó tanto que Jesús lo encontró como acostado. Entonces vienen personas a la iglesia, ¿cierto? En este lugar, en este estanque, todos los domingos, todos los jueves, cada vez que venimos, viene la presencia de Dios a hacer algo maravilloso en tu vida. Pero ¿sabe qué le dice usted al Espíritu Santo muchas veces? Ay no, aquí no más. Déjeme aquí no más con ese problema. No, yo ya estoy cansado. Se me va a hacer por allá ir a arrodillarme a alabar a Dios. Yo ya estoy cansado. Llevo 2 años orando por mi esposo. Y vea, el mismo borrachín. Vea a mi esposa, llevo tanto tiempo orando por ella y esa mujer no cambia. Vea a mis hijos, en las drogas, el rebelde, el grosero, no quiere saber nada de Dios. No, déjeme acá, Espíritu Santo, déjeme acá, yo no quiero cambiar esta situación. En la iglesia, en ese estanque, hay personas enfermas que se conforman con lo que tienen porque están cansadas. Hay otras personas que se han muerto, ¿cierto? Esperando esa misericordia, porque quiero que le diga el paralítico a Jesús, que no tengo quien me lleve, porque cuando alguien me lleva, ya otro se ha metido, entonces no alcanzo, ¿cierto? Y hay esos paralíticos en la iglesia que todo el tiempo están esperando de que las cosas le lleguen así. Ay, pastor, estoy muy enfermo, ore por mí. ¿Ore usted? ¿O es que Dios no lo escucha a usted? Ay, pastor, esta situación, yo no sé qué hacer, vamos a orar. Bueno, entonces el pastor, listo, oremos. Y usted se da cuenta, al día siguiente en la noche se da cuenta de que estuvo por allá tomando, estuvo por allá en otras cosas que no tenían nada que ver con el reino. ¿Sí o no? Entonces, ese tipo de paralíticos también son esas personas que todo el tiempo están esperando que los arrastren. Quieren recibir bendición, pero no quieren dar nada. Quieren que Dios los bendiga, pero no se quieren comprometer. Quieren tener una familia hermosa en Dios, pero no oran. Quieren tener unos hijos que les sirvan a Dios, pero no son un ejemplo. Quieren tener una familia unida, ¿cierto? Pero es desatento con su familia y no los ama. Son esos paralíticos que todo el tiempo quieren ver cosas de Dios, pero no quieren dar nada de ellos, sino que quieren que todo se lo den mamey, como le dicen a uno, ¿no? Que todo lo quiere mamey. Otra clase de paralíticos. Hay unos paralíticos que tienen sus situaciones difíciles, vienen a la iglesia con esfuerzo, pero que están pendientes en qué momento el ángel de Dios viene a este lugar y reciben la sanidad. ¿Quiénes quieren ser esos? Porque en algún momento todos hemos sido paralíticos en alguna situación. Y cualquier situación que venga a su vida ahorita no es para mal. Recuerde que cualquier cosa que venga apenas es un fragmento de lo que Dios tiene para ti. Porque después de eso van a venir cosas mejores. ¿Sí o no? Tienes que perseverar, tienes que luchar por esa familia, tienes que luchar por esa situación, tienes que orar, tienes que despertarte, tienes que levantarte de ese lecho.
Y quiero decirte algo, no se vaya a desanimar. El tiempo de cristianismo que lleves no quiere decir que seas salvo. Porque si no hubiera venido Jesús a sanar a ese paralítico, ¿ustedes creen que habría sanado? No, porque él ya estaba cansado de luchar. 38 años enfermo, ¿cierto? Buscando intermediarios. Y Jesús lo había encontrado acostado. Ahora le voy a explicar lo de los 5 pórticos. ¿Sabe qué significa eso? De pronto ustedes están diciendo, no, quizás esta palabra es para los nuevos. Quizás esa palabra es para los que no sirven, para los que no tienen ministerio. Pero los 5 pórticos significan los 5 ministerios, que son, ¿qué me dice? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Los 5 pórticos son para los 5 ministerios. Esa palabra es para todos. Antes de que le cayera a usted, me cayó a mí. No importa lo que usted sea o lo que usted haga para Dios. Si usted por alguna situación se queda a un lado del arroyo y se cansa de luchar, ¿sabe qué quiere decir los 5 pórticos? De que por cualquiera de esos pórticos, cualquiera que sea su ministerio, usted también puede llegar a ese estanque y se puede convertir en un paralítico. Sea o, no, o tenga los ministerios que sea, hay 5 pórticos, que significa de que hay 5 entradas de ministerios para ese estanque. O sea que, como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento de pasar una situación difícil en la vida, ¿cierto? Pero lo más importante es que no hagamos como David, de que David se fortaleció en Jehová, ¿cierto? De que no nos cansemos de luchar, que no nos cansemos de buscar a Dios, que no nos cansemos de orar, porque apenas estamos viendo un fragmento de la verdad. Como les decía, muchas veces en tiempos pasados nos preocupamos y lloramos por cosas que verdaderamente no valían la pena y que ahora el resultado es distinto. Una buena noticia. No, pues porque los veo ya como preocupados, como que, uy, aquí qué pasa. ¿Qué pasó con el paralítico? ¿Quién llegó? ¿Pero quién llegó? Jesús va a venir esta mañana. Y no importa la situación por la cual usted esté paralítico, porque si usted está paralítico es porque algo lo llevó ahí, es porque hubo algo en su vida, hubo alguien que te hirió, hubo un problema familiar, hubo una enfermedad, hubo un pecado que te llevó a ser un paralítico. Pero Jesús esta mañana va a venir y te va a sanar y te va a levantar. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús al paralítico? El paralítico inmediatamente se fue para el templo a buscar a Dios, aunque no lo conocía, porque llevaba 38 años, pero se fue a buscar a Dios, porque Jesús lo libertó y lo sanó. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No peques más, para que no te vengan cosas peores. ¿Sabe qué le vengo a decir yo esta mañana, hermano? Con temor y temblor, no importa la situación por la que usted haya pasado, esa es una mañana de reconciliación. Es una mañana en donde en este estanque va a venir la presencia de Dios en el Espíritu Santo. No sé, como le decía, qué pecado hayas cometido. Pecar es malo, sí, muy malo, pero ¿sabe qué es peor? Que te quedes allí, pensando de que Dios no te va a perdonar. ¿Sabe qué es peor? De que te quedes en un lado del arroyo esperando que los otros hagan cosas por ti. ¿Sabe qué es peor? Que te quedes ahí esperando que los otros pasen el arroyo y traigan un botín para ti. Eso no puede ser un atenido. O es que el día del juicio, dice la palabra, te presentarás con tu esposa y tus hijos y todos te defenderán. Eso dice la palabra, que se presentará cada uno y cada uno va a rendir cuentas. Y usted no va a decir ahí, ay, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres. No, eso es individual. Esa es una oportunidad que trae Dios esta mañana para que te levantes, para que no importa la situación, así sea como lo que pasó a David, que se afligió mucho, pero que él se fortaleció en Jehová. Amén. ¿Sí o no? Vuelvo y le digo, solo estamos viendo un fragmento de la verdad. No sabes lo que Dios trae para mañana, simplemente lucha, confía en el Señor, levántate, ora, persevera y luchemos la última batalla. Amén.